Las imágenes son las imágenes de la violencia que durante la última semana se profundizó en Ecuador en el marco de una campaña electoral que realmente es trágica porque cobró la vida de candidatos, ustedes lo recuerdan. Con Ale Loucau ya analizamos el tema. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tenemos que hablar de violencia en Ecuador, pero con una semana con hechos, la verdad, bastante graves, que es lo que vamos a repasar, porque vos decías bien, falta aproximadamente un mes para las elecciones de segunda vuelta. Recordemos que el balotaje está previsto entre Daniel Noboa y bueno, quien es la candidata del correísmo, Luisa González, ¿no? En este caso, esta campaña está totalmente empañada por distintos hechos de violencia. En los últimos días se sucedieron de manera, yo diría, bastante grave. Ale, veíamos recién las imágenes, automóviles quemados en la calle. ¿Qué es eso? Coches bomba. Coches bomba. Bueno, la verdad que las similitudes con Colombia de los 80 y 90 cada vez son mayores. Tenemos que hablar primero de un coche bomba. Los dos fueron en Quito. Uno de ellos, un explosivo en un auto cerca de un edificio del SNAI, que es una oficina estatal que administra cárceles. Esto sucedió durante la noche del miércoles. Después, el jueves en la madrugada, también explotó otra camioneta. Es decir, bombas, explosivos encontrados después con las pesquisas policiales que determinaron que se habían colocado artefactos, en este caso hablamos de cilindros de gas, de contenido con dinamita, específicamente también en otro edificio del SNAI, es decir, en esta oficina que administra cárceles. ¿Por qué? Porque también el tema cárceles es otro de los aspectos más conflictivos que tiene Ecuador, producto de que las bandas criminales, centralmente del narcotráfico, en muchos casos, o en gran parte, están presas. ¿Y en o sea, qué tienen se traduce? miembros que están recluidos. ¿Y en qué se traduce esto? ¿En motines? ¿En qué se traduce? Claro, en este caso lo que sucedió es un tercer hecho de violencia que tenemos que agregar, que es el secuestro de agentes penitenciarios que hasta últimas horas permanecían aún secuestrados después de que se registrara un motín. Hablamos de la cárcel de Turi, esto en Azuay, que queda al sur de Ecuador. Entonces ya contamos 2 coches bomba entre el miércoles y el jueves, el secuestro de agentes penitenciarios en el medio de un motín por el cual los presidiarios terminaron subiéndose al techo y se vive una situación muy conflictiva, pero centralmente lo que está sucediendo es que el Estado, vamos a decir de manera parcial, está tratando de sofocar los hechos de violencia y en este caso hicieron algunos allanamientos en las cárceles que provocaron los motines y que se dice que los coches bomba están justamente relacionados con los hallazgos, perdón, los allanamientos que se realizaron en las cárceles y las diferentes pesquisas. Así que bueno, contamos varios hechos de violencia desde el miércoles hasta hoy, la verdad que han crecido muchísimo. Ale, ¿y qué pasa con esas acusaciones cruzadas que involucraban a los familiares del presidente Lasso? Claro, porque también hay un hecho puntual que esta semana estalló en Ecuador que tiene que ver con las denuncias de un medio, el medio La Posta, que se había hecho famoso en los últimos meses porque denunció que el presidente Lasso tenía conexiones con la mafia albanesa, la mafia albanesa es uno de los grupos narcocriminales que hoy en Ecuador están causando la violencia que vemos en los últimos meses. Pero a su vez la conexión de Lasso tenía que ver con su cuñado, al que denominan el Gran Padrino. Hemos hablado anteriormente acá en el noticiero de estas denuncias. Bueno, uno de los periodistas, que es Anderson Boscan, él tuvo que irse de Ecuador hace algunas semanas. Bueno, justo cuando ocurrió el asesinato del candidato Villavicencio. Bueno, lo que planteó él, hizo una denuncia muy grave y dijo que la policía y la fiscalía sabían sobre el posible atentado contra Villavicencio y que en realidad también los hechos que están ocurriendo, es decir, el coche bomba en uno de los centros de administración de cárceles, los motines carcelarios, también tienen que ver con ajustes de cuenta entre el gobierno, la mafia albanesa y también con los posibles responsables del asesinato de Villavicencio. Una trama bastante compleja, oscura, pero que genera muchísima violencia día a día en Ecuador. ¿Fecha de elecciones? 15 de octubre, falta
un mes y medio, y la verdad que la situación tiende a agravarse, y recordemos, en medio de un estado de excepción generalizado en todo el territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, Ale.